La Edad Media, ese periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, es a menudo recordada por sus castillos, caballeros y damiselas en apuros, pero si viajáramos en el tiempo descubriremos que no todo era tan encantador. Hoy exploraremos algunas costumbres medievales que desde la perspectiva moderna resultan perturbadoras, desagradables e incluso aterradoras. La medicina medieval, sin el conocimiento moderno, recurría a prácticas que hoy nos parecen grotescas. Si alguna vez te has sentido mal por tener que tomar un jarabe amargo, agradece que no viviste en la Edad Media. En esa época algunos remedios médicos incluían ingredientes que hoy consideraríamos repugnantes. Uno de ellos era la caca. Así es, excremento de animales y humanos era utilizado en ungüentos y pociones para tratar diversas dolencias. Desde infecciones hasta fracturas se creía que la calidez y humedad de los excrementos tenía propiedades curativas. Imagina ser paciente en esa época, una experiencia inolvidable por las razones equivocadas. El derecho de pernada, o aius prima noctis, es una de las costumbres más controvertidas atribuidas a la nobleza medieval. Según esta leyenda, el señor feudal tenía el derecho de pasar la primera noche con la esposa de cualquier vasallo que contrajera matrimonio en sus tierras. Aunque los historiadores debaten la veracidad y la extensión de esta práctica, su sola existencia, la tradición oral y escrita, revela una profunda explotación y abuso de poder por parte de la nobleza. La práctica, real o imaginada, simboliza la opresión que los campesinos sufrían bajo el yugo de los señores feudales. En la Edad Media, era común que los matrimonios se arreglaran cuando los futuros esposos eran aún niños, o incluso antes de su nacimiento. Estos matrimonios arreglados se realizaban por razones políticas o económicas, sin tener en cuenta los deseos de los niños. A menudo, las niñas eran casadas tan pronto como alcanzaban la pubertad, a veces con hombres mucho mayores que ellas. Estas uniones, que hoy serían vistas como abusivas, eran parte de la estrategia para consolidar alianzas entre familias poderosas y asegurar la herencia de tierras y títulos. En la Edad Media, las iglesias ofrecían un refugio sagrado conocido como el derecho de asilo. Cualquier persona que estuviera huyendo de la justicia, ya fuera un criminal o un acusado injustamente, podía buscar refugio en una iglesia y estar a salvo de la captura durante un tiempo limitado. Una vez dentro de la iglesia, el fugitivo era intocable por las autoridades, que no podían sacarlo por la fuerza. Este refugio duraba generalmente 40 días, durante los cuales el fugitivo debía decidir si se entregaba, se exiliaba voluntariamente o permanecía en la iglesia bajo protección. A veces, las iglesias también intervenían para mediar en el conflicto y encontrar una solución pacífica. En la Edad Media, especialmente en Europa del Norte, existía una costumbre conocida como el deber del huésped. Esta práctica obligaba a las familias a alojar y alimentar a cualquier viajero que llamara a su puerta, sin importar su condición social o intenciones. Este deber era visto como una prueba de hospitalidad y generosidad, y negarse a ofrecer refugio podía ser considerado un grave insulto o incluso atraer mala suerte. El ayuno de amor era una costumbre curiosa que se practicaba en ciertas regiones del norte de Europa durante la Edad Media. Este ritual consistía en que las parejas, especialmente aquellas que enfrentaban problemas en su relación, se comprometían a no comer juntos durante un periodo determinado, como una forma de purificación y reflexión. La creencia detrás de esta práctica era que el ayuno y la separación física en los momentos de comida, que simbolizaba el sustento y la vida, les permitiría superar los conflictos y fortalecer su amor. Después del periodo de ayuno, la pareja se reunía para un banquete de reconciliación, que marcaba el fin de sus problemas. En las grandes ciudades medievales, especialmente en París, existía un lugar conocido como la Corte de los Milagros. Este era un refugio para mendigos, ladrones y prostitutas, donde se desarrollaban costumbres y reglas propias, completamente ajenas a la ley oficial. En la Corte de los Milagros, mendigos falsos que fingían ser ciegos o lisiados durante el día, milagrosamente recuperaban la vista y la movilidad al caer la noche. Este lugar era un hervidero de criminalidad, donde se entrenaba a niños para robar, se vendían bienes robados y se organizaban complots contra los ciudadanos adinerados. Las autoridades rara vez se atrevían a entrar en la Corte de los Milagros, pues era un lugar regido por sus propias leyes, donde el poder y la justicia estaban en manos de los delincuentes más temidos. Este enclave de anarquía urbana es un recordatorio de las profundas desigualdades y la falta de control gubernamental en las ciudades medievales. En la Edad Media, no solo los humanos eran sometidos a juicios, los animales también podían ser acusados de crímenes y enfrentarse a tribunales humanos. Los animales que cometían actos delictivos, como matar a un niño o dañar cultivos, eran arrestados y llevados a juicio, donde se les asignaba un abogado defensor. Estos juicios podían durar semanas, y si el animal era declarado culpable, enfrentaba la ejecución pública, a menudo en la horca o la guillotina. Este tipo de juicios refleja la visión medieval de la justicia,
donde incluso los animales eran responsables de sus acciones y debían ser castigados según las leyes humanas. En algunas regiones de Europa, se celebraban macabros banquetes funerarios, conocidos como sinodales. Estos banquetes se llevaban a cabo después del entierro de un difunto, y los asistentes creían que al compartir una comida sobre la tumba del muerto, podían establecer una conexión con su espíritu. La comida se ofrecía como un tributo a los muertos, y se pensaba que al consumir alimentos en su presencia, los vivos podrían protegerse de la venganza del difunto. Estos banquetes a veces se convertían en verdaderas fiestas, con música y bebida, lo que contrastaba con la solemnidad que asociamos con los funerales modernos. La vida cotidiana en la Edad Media estaba marcada por la suciedad y la falta de higiene. Las ciudades medievales, con calles estrechas y mal pavimentadas, eran focos de enfermedades. El agua potable era escasa y los sistemas de alcantarillado prácticamente inexistentes. Los desperdicios humanos y animales se arrojaban directamente a las calles, creando un ambiente insalubre. Las plagas, como la peste negra, encontraron un terreno fértil en estas condiciones, diezmando la población. Las personas rara vez se bañaban, ya que el agua era vista como un portador de enfermedades. En su lugar, se recurría a perfumes para enmascarar los olores corporales. Los dientes se limpiaban con ramas o simplemente no se limpiaban en absoluto, lo que resultaba en problemas dentales graves.